El Centro Cultural Pedro López Elías en 6 años se ha convertido en la primer biblioteca 100% sustentable del país, además de ser la primer biblioteca de un profesionista independiente que se incorpora a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura. Entre sus características sustentables de la edificación se pueden referir los paneles solares que dotan de energía eléctrica las instalaciones, un sistema de ventilación que elimina el exceso de humedad, captación de agua pluvial que es potabilizada para el consumo humano, entre otros elementos. Hemos beneficiado a más de 84,000 personas en servicio de biblioteca y cultura. Con un acervo de más de 48,000 libros y aproximadamente 2,000 audiovisuales que albergan un sinfín de historias, sueños y viajes impresionantes. Impartimos diversos talleres, seminarios, diplomados y demás actividades culturales que nos posicionan como un espacio de capacitación y de esparcimiento cultural y artístico para la comunidad de Tepoztlán y el estado de Morelos. Hemos sido ganadores en 2 ocasiones de la beca de fomento y coinversiones culturales del FONCA. Y orgullosamente ganadores de la edición 2019 del programa de Iberbibliotecas, Proyecto Iberoamericano de Bibliotecas Públicas conformado por países de Latinoamérica y España. Sigamos construyendo nuevos puentes de comunicación con el arte, la cultura, la lectura y la sustentabilidad. Buenas tardes, bienvenidos a Tarde de Letras. Soy Ari López Padilla y estoy en este lugar mágico y excepcional, el Centro Cultural Dr. Pedro López Elías. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es el Dr. Pedro López Elías? Vayamos a conocerlo. El doctor Pedro López Elías nació en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Desde muy pequeño empezó a trabajar rentando cuentos por 20 centavos y a partir de ese momento desarrolló su gusto por la lectura. Sin embargo, la situación económica de su familia no era muy buena. Cuando tenía que leer, pedía los textos en las bibliotecas y fue hasta los 17 años que tuvo su primer libro, uno de física, el de Stolberg Hill, que uno de sus compañeros le regaló. Estudió en la Ciudad de México la licenciatura, maestría y doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, obtuvo el diplomado de Estudios Avanzados de la Unión Europea y es doctorando por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, sobre Ciencias Económicas y Derecho con especialidad en Infraestructura Pública. Desde 1983 fue profesor en las universidades UNAM, ITAM, Universidad Panamericana, Tecnológico de Monterrey, Anáhuac, así como en las universidades autónomas de Chihuahua, Tamaulipas y Zacatecas, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría y doctorado.
Hace casi 18 años, fundó López Elías Finanzas Públicas, logrando mejorar las finanzas públicas de los gobiernos subnacionales asesorados, desarrollando así su hacienda pública. En agosto de 2014, inauguró en el pueblo de Tepoztlán, Morelos, el Centro Cultural Pedro López Elías, la primera biblioteca sustentable de México, para fomentar la educación, la cultura y el arte, poniendo a disposición de forma gratuita a la comunidad de Tepoztlán todo el acervo bibliográfico y herramientas tecnológicas. Hola. Bueno, pues hoy es un día muy importante, es el 6º aniversario del Centro Cultural Dr. Pedro López Elías y nos acompaña. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. Un gusto saludarte. Qué bueno verte. Gracias. Aunque sea en estas circunstancias. No, pues en estas circunstancias. Y lo que voy a proponerles es que nosotros, que estamos guardando la sana distancia, podamos darnos la oportunidad para que ustedes nos escuchen y nosotros podamos tener una interlocución. Gracias. Pues quitarnos la máscara, como dicen. Muy bien. Pues muchas gracias por permitirme ser tu anfitrión en tu propia casa, Pedro. Encantado. Para mí es un lugar muy emblemático por lo que representa, por lo que significa, toda la labor que has venido realizando. Y quizá mucha gente no conozca todo este proceso que se da al ser un espacio excepcional, porque es la primera biblioteca privada que nace en México. Y yo quiero preguntar para que quienes nos acompañan esta tarde conozcan esta historia. ¿Cómo nace el Centro Cultural Pedro López Elías? Bueno, es un proyecto que vino surgiendo poco a poco. No es algo que estaba totalmente preconcebido. Es decir, inicialmente no estaba concebido ni como centro cultural ni como biblioteca pública. Simple y sencillamente buscamos nosotros tener un espacio, un sitio donde guardar libros por el gusto por la lectura. Ese gusto por la lectura me empieza hace muchísimos años, entonces necesito un espacio y cuando veo que ese espacio es muy grande, es un sitio enorme, entonces decido entregarlo a la sociedad. Cuando decido entregarlo a la sociedad, que yo creo que ese es algo muy importante, en ese momento empieza a surgir el concepto de centro cultural, es decir, no solamente biblioteca, sino también un centro cultural, un espacio abierto donde la sociedad, la comunidad puede venir a aprender educación, cultura, pero no solamente aprender, sino también a exponer. Entonces, el centro cultural se viene desarrollando poco a poco a través de los años. ¿Y cuántos libros cuenta la biblioteca, el espacio del Centro Cultural? Pues, digamos... O inicialmente, ¿era tu biblioteca Mi biblioteca personal. Mi biblioteca personal aproximadamente era de 35,000 volúmenes. Cuando inicio, digamos, a coleccionar, esto es muy importante decirlo, porque mis padres, que eran de una condición económica, vamos a decir, precaria, mi padre estudia hasta el 2º año de primaria, mi madre inicialmente hasta el 5º año de primaria, entonces ellos no me regalaron libros, me costó trabajo, digamos, cursar la educación básica, luego la educación media también, y es hasta los 17 años que adquiero yo el primer libro, con un regalo de un compañero, que por cierto el libro aquí lo tenemos en la biblioteca. Cuando decido llevar a cabo este proyecto, teníamos aproximadamente cerca de 35,000 libros. Al día de hoy andamos arriba de los 52,000 volúmenes, entre donaciones, adquisiciones, en fin, ha habido una cooperación extraordinaria de la gente. Y Pedro, ¿cómo es que haces digamos, algoritmo al no existir esa figura en México de un centro cultural y biblioteca privada? ¿Cómo es que logras toda esta
pues un algoritmo nuevo, plantear una nueva fórmula que finalmente va dirigida al beneficio de la sociedad. Claro, cuando empezamos a construir este espacio físicamente, me preguntan los arquitectos que cuántos volúmenes va a albergar este sitio. Entonces, la verdad es que el número se me salió, lo tengo que decir honestamente. O sea, yo dije, creo que 100,000 volúmenes. Y entonces todo el mundo me preguntó, oiga, ¿usted tiene 100,000 volúmenes? Y le dije, no. Pero los libros es algo que va creciendo, es un patrimonio que va creciendo poco a poco. Si yo en un momento dado no solo inicié con ese primer libro que me regalaron en preparatoria, sino además conservé los libros de mis hijos cuando estaban pequeños, en el kinder, en preescolar, dije, pues probablemente esto siga creciendo y creciendo. Entonces hablé de 100,000 libros. Pero cuando ya veo el edificio y digo, no, esto es enorme, esto no puede ser una biblioteca privada. Entonces es justo en ese momento que decido abrirlo a la sociedad. Es decir, regalarlo a la sociedad como un patrimonio, digamos, inmaterial, porque vamos a decir, las columnas, los tabiques, los fierros, todo lo que hay aquí, pues sigue siendo privado. Pero algo muy interesante es que cuando yo llego ante la autoridad y le digo, oiga, mi biblioteca privada la quiero hacer pública, la verdad es que se rieron de mí. Dijeron, oiga, no tiene sentido lo que usted está diciendo, porque las bibliotecas públicas son públicas justamente por el origen, por el dinero que puso el Estado, es decir, la Federación, el Estado, municipio, para poderlas construir. Usted construyó una biblioteca con dinero privado. Dije, pues sí, lo más difícil es tener la biblioteca, yo ya la tengo, entonces quiero que se incorpore a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y ahí inició un viacrucis para mí. Háblanos de ese viacrucis, porque yo creo que es muy interesante. Porque más que sea interesante, Pedro, yo creo que, yo siempre he dicho y lo hemos platicado, este centro cultural representa un prototipo que se debe de replicar en todo México, y no solamente en México, en todas partes del mundo, porque hay mucha gente que tiene la voluntad de ayudar a las comunidades y no encuentra cómo, y creo que la mejor forma de ayudar a una comunidad es a través de la educación. Es correcto. Y cuando tú tienes el acceso de una forma digna, limpia, en que te sientes que es un lugar mágico, extraordinario, te invita a la lectura. Claro. Cuando lamentablemente ves los espacios abandonados, libros rotos, que no te sientes en un ambiente que te invita a eso. Pero platícame esta parte, porque yo creo que mucha gente que nos ve en muchas partes del mundo, quizá en países como Islandia o Nueva Zelanda, que ya lo viven, ¿no? Que los espacios de lo que es la educación son otros, pero que tenemos que ir hacia ese rumbo, a crear esos espacios. ¿Cómo fue que se dio este viacrucis? Claro, voy y literalmente le pedí cita al director general de bibliotecas públicas a nivel nacional. Y entonces le toco la puerta, me cuesta trabajo que me den la cita, pero yo seguía insistiendo hasta que un día me recibieron. Y entonces me dijeron, ¿usted, señor, qué quiere? Le dije, pues mire, le quiero avisar que tengo una biblioteca. Pues mucho gusto, me dijo, pues es su biblioteca particular. Le dije, sí, pero mi biblioteca la quiero hacer pública. E inmediatamente el director general a nivel nacional me dijo, no se puede eso. Dije, oiga, pero ¿por qué no se puede? Me dice, porque la red que nosotros tenemos de más de 7,000 bibliotecas en todo el país está integrada por bibliotecas públicas construidas con recursos públicos. Y no está permitido que participen bibliotecas privadas en el sector público. Le dije, a ver, señor, el país tiene hace muchos años una ley general de bibliotecas. Es decir, no solamente hay bibliotecas públicas donde cualquier ciudadano, cualquier estudiante puede ocurrir, sino hay bibliotecas universitarias, hay bibliotecas escolares, hay bibliotecas en centros de trabajo, y hay bibliotecas privadas. Y la ley señala que debe existir un sistema nacional de bibliotecas en donde todas estas bibliotecas convivan, sean bibliotecas especializadas, generales, como ustedes quieran llamar. Y me dijo, pues sí,
pero resulta que ese sistema no ha sido creado. Dije, ¿cómo? Si ya la ley tiene años. Sí, dice, pero no lo hemos creado. Dije, señor, ¿quién es el responsable de crear ese sistema para hablar con él? Me dijo, pues yo soy el encargado. Le dije, ¿qué le parece si empezamos a hacer su trabajo? Y entonces logramos que nuestra biblioteca se incorpore. Me dijo, pero lo que usted dice habla con mucha facilidad, pero realmente una biblioteca pública necesita tener un área para niños, un área multimedia, necesita tener escritorios, mesas de trabajo para que los alumnos vayan, lleguen ahí, hay que tener internet libre para que las personas que asistan puedan disfrutar del internet. Le dije, señor, eso lo tenemos. Y de antemano me dijo, no creo. Dije, ¿cómo? Me dijo, no, aquí termina la conversación. Me dice, mire, la conclusión de esta primera reunión es, le voy a regalar un libro que hizo la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde dice las especificaciones que debe tener una biblioteca pública y características. Si usted las cumple, ya luego hablamos. Pero le regalo el libro y que Dios lo bendiga. Váyase. A las 2 semanas regresé a Ariel, diciéndole, señor, le traigo un estudio comparativo entre el libro de la Facultad de Arquitectura y mi biblioteca. Dijo, oiga, no puede ser, usted está muy insistente. Sí, y aquí está, segunda reunión. Y me dijo, a ver, le quiero hacer una pregunta. ¿Su biblioteca tiene pararrayos? Y le dije, no. ¿Por qué debe tener pararrayos? Pues es que hay una recomendación de la Facultad de Arquitectura que tenga pararrayos. Le dije, señor, perdón, yo he visitado muchísimas bibliotecas en este país y no he visto una que tenga pararrayos. Me dijo, pues le estoy diciendo la recomendación que dan los arquitectos. Bueno, pues le dije, ya regresaré con usted. Regresé a las 3 semanas, 4 semanas, le volví a tocar la puerta al señor y le dije, quiero decirle que mi biblioteca ya tiene pararrayos. Y efectivamente tenemos un pararrayos aquí, un sistema que se diseñó, ¿verdad?, para que no hubiera ninguna queja. Y me dijo, ¿usted cómo es insistente? Yo necesito mandar una persona para que verifique que su biblioteca cumple con las especificaciones. Pero no solo mandó una persona, vino el director general de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas personalmente a este sitio a verificar que todos los requisitos que decía la Facultad de Arquitectura se cumplieran. Y se cumplían. Entonces, a partir de ese momento que estamos hablando en el año, al principio de 2014, al día de hoy, esta biblioteca donde estamos aquí presentes, dicho por los directores generales de bibliotecas públicas del país, esta biblioteca debería ser la biblioteca modelo en nuestro país. Entonces, por eso acabo de resumir en pocos minutos ese Vía Crucis, pero verdaderamente fue terrible. Íbamos a inaugurar esta biblioteca y la Dirección General de Bibliotecas no me daba la autorización. Me lo prometieron meses atrás y me lo dieron justamente el día que estábamos inaugurando. Porque obviamente te tienen que dar la autorización por escrito y tenemos un registro, un número de que efectivamente cumplimos con todas las especificaciones. Pues eso ya lo tenemos, ya existe. Entonces esto se convierte en una biblioteca pública. En estos 6 años, Pedro, ¿cuál ha sido el más grande desafío? Ya tuvimos el nacimiento y ahora hubo un proceso de desarrollo. ¿Cómo es que en este extraordinario lugar que es Tepoztlán, en el estado de Morelos, México, que además tiene toda una connotación cósmica impresionante, cómo se ha venido desarrollando esta relación como un espacio que te impone? Porque es un espacio que dices, tiene un techo corredizo, tiene unas instalaciones, como tú mismo acabas de decir, que son el prototipo o el modelo que se debe hacer en las bibliotecas. ¿Cómo se ha dado este proceso? Que creo que esa es la parte esencial de un centro cultural. Bueno, cuando me dan a mí el reconocimiento, pues yo estaba muy contento.
Y al día siguiente, imagínate que estaba llorando, casi. ¿Por qué razón? ¿Por qué ese contrasentido? Porque no sabía yo en lo que me estaba metiendo. Esa es la verdad de las cosas. ¿En qué sentido lo digo así de claro? Pues estas instalaciones necesitan mantenerse. Estas instalaciones necesitan bibliotecarios especializados, porque esa fue otra condición que me pusieron. Usted necesita bibliotecarios de carrera, es decir, estudiados, no que tengan experiencia en biblioteca, sino bibliotecarios que hayan estudiado la carrera de biblioteconomía o bibliotecología, como se le llame, pues a contratar la gente. Y obviamente un espacio como este, bonito, grande, pues necesita barrer, necesita que se barra, que se pinte, que se corte el pasto, etcétera. Pues necesitamos gente para ello. Y resulta que los talleres, pues hay que pagarles a los talleristas también. Entonces el principal reto, sin duda, ha sido económico, ha sido ese problema. Entonces al día siguiente, digámoslo así, de manera coloquial, dejé de llorar y me fui corriendo, porque estábamos en agosto, me fui corriendo a tocarle la puerta a la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Le dije, señora, necesito que me meta en el presupuesto de egresos, porque yo no tengo dinero para mantener esto. Entonces toqué la puerta con ella, hablé con muchos diputados y la verdad parece una inspiración divina, una puerta, una luz que se abrió, porque ese primer año, para 2015, nos dieron un presupuesto de $1 millón. Entonces, con ese $1 millón logramos más o menos salir adelante. El problema, el año siguiente, nos dieron la mitad y a partir del tercer año ya no nos dieron nada. Entonces, ha sido una situación verdaderamente difícil, complicada, pero la verdad es que gracias a Dios, a la creatividad del equipo que tenemos y muchas cosas que han hecho, hemos logrado mantener este sitio. ¿Por qué? Porque hemos recibido donaciones, apoyo de la gente, lo cual agradezco enormemente a muchísima gente que no solamente ha dado donaciones, gratificaciones en especie, sino también en efectivo, para que esto pueda continuar. ¿Por qué? Porque los talleres, pues se les tiene que pagar a los talleristas, ellos cobran, de eso viven, no, ¿verdad? Y yo me consta que has organizado eventos, porque también les comento que aquí no tenía un espacio, que es un foro, una ágora, no existía. Y cuando se le planteó hacer eventos, decía, bueno, lo hacemos con una tarima. Y decía, es que la tarima no es suficiente, hay que hacer un verdadero espacio donde ocurra la música, el teatro, la danza. Y una vez más fue esa parte de volver a buscar recursos, de volver a buscar aliados para que se diera. Es correcto. Hasta poner una cafetería aquí, rentar el espacio. Hemos tenido muchos eventos aquí donde rentamos el sitio, cobramos una cantidad por rentarlo. Las chicas inclusive del ballet de danza que tenemos aquí venden tamales, atole, tacos, refrescos. A veces los muchachos también, no solo son bibliotecarios, sino también comerciantes y nos ayudan. Un equipo sensacional que nos ayuda a poder recaudar fondos y poder salir adelante en todos los temas que tenemos. Y Pedro, ¿cómo ha impactado específicamente en esta comunidad? Porque también ha impactado a nivel internacional. Creo que eso es un centro que se conoce en muchas partes del mundo, pero específicamente cómo... Creo que los lugares que están bien hechos, que empiezan a desarrollarse, a tener una trayectoria, le dan identidad a los lugares. ¿Cómo ha sido aquí en la comunidad de Tepoztlán y Amatlán, que está muy cerca también, el que tengan un centro cultural de estas características? Claro, al principio fue una situación difícil, porque la población, la comunidad, vio el lugar y creía que cobrábamos, como si fuera un cine o como si fuera un teatro, y entonces le daba miedo llegar. En este lugar tan bello, en Tepoztlán, y específicamente en esta sección, viven personas que son extranjeros, viven personas, digamos, con cierto nivel económico, y entonces había en la comunidad
cierto pleito entre las personas nativas y las personas que no son nativas, que vienen de otros sitios a vivir aquí. Entonces, uno de los retos que nos pusimos fue que no hubiera esa distinción. Entonces, ahora tenemos eventos aquí donde conviven la gente de la comunidad con las personas llamadas tepostizos, que así les llaman aquí. Entonces, con esa simbiosis que logramos, no solamente hemos impactado a la población de Tepoztlán. Tepoztlán es una población aproximadamente de unos 45,000 habitantes. Nosotros, haciendo un recuento desde el día 1 hasta el día de hoy, digamos, hemos impactado a más de 84,000 personas. No solamente los que han venido, no solamente los que han estado en talleres, los usuarios de la biblioteca, los asistentes a los eventos, sino por ley debemos llevar un registro, un control. Mes a mes nosotros notificamos a la Secretaría de Cultura Federal qué es lo que estamos haciendo y quiénes son los asistentes. Entonces, de manera virtual y real, más de 84,000 personas hemos impactado. Ahora, en este periodo de pandemia, hemos tenido mucha actividad con redes sociales, especialmente en la parte de Facebook, alrededor de 12,000 seguidores en muchas partes del mundo y principalmente de Morelos, de Tepoztlán y de la Ciudad de México, que estamos muy cerca de ese sitio. Entonces, ese es el nivel de impacto que hemos tenido, pero especialmente nos da mucho gusto haber impactado con los niños y jóvenes de la comunidad, porque tenemos que alejarlos de las drogas, de la maldad, y adicionalmente tenemos que darles educación, tenemos que darle cultura e ir generando un apoyo importante a las instancias oficiales para que nuestros menores salgan adelante. Pedro, parece increíble, pero se fue una hora prácticamente. A mí me gustaría que nuestro jefe de cámara hiciera un paneo a todo el equipo que está por ahí, o que darles el reconocimiento que merecen, y verán que todos traen su cubrebocas, todos. Ese es el gran equipo que quizás no lo reconozcan ustedes, pero son los que están el día a día en el Centro Cultural. Ahí está Jazmín, y bueno, ya se fue prácticamente, estamos cerrando el programa, nos quedan creo que 2 minutos, ¿sí? 2 minutos. Las últimas palabras para ti. Sí, estamos en 2 minutos ya. 12. Ah, ok. Perfecto, entonces vi ahí un letrero, disculpen, esto pasa en la televisión también, cuando estamos en pantalla al aire, todavía tenemos tiempo. Pedro, ¿cuál es la perspectiva hacia el futuro? ¿Cuáles son los planes del Centro Cultural? Bueno, sin duda queremos seguir impactando a la gente, queremos seguir trabajando por la educación, por la cultura. Ahora, mucho trabajar con redes sociales, con todas estas herramientas tecnológicas que nos permite la modernidad, el poder llegar a la gente. Lo estamos haciendo. Muestra de ello, el día de ayer tuvimos un panel en donde se platicó, se discutió sobre el papel de las bibliotecas en medio de la pandemia de COVID-19, y teníamos a 3 personas de diferentes países. Entonces teníamos a alguien de España, alguien que estaba en Colombia y alguien que estaba aquí en México. Entonces nosotros lo coordinamos con motivo de esto, y es algo que queremos seguir haciendo, es decir, utilizando todos los elementos tecnológicos para poder seguir trabajando. Pero ese es un proyecto. Hay otro proyecto que tenemos muy importante, que es la biblioteca móvil. Queremos sacar un bibliobús, queremos sacar un autobús, digamos, en donde podamos llevar a las comunidades la biblioteca, donde podamos llevar cultura a las comunidades, porque en nuestro país pues hay muchas comunidades alejadas de los centros urbanos, y a veces esas pequeñas comunidades, ya sea que sean indígenas o que tienen poca educación, lo que queremos es llevarles. ¿Qué? La educación, la lectura, queremos llevar cine, queremos llevar danza, justamente allá, a ellos, a acercarlos.
Y hay otro proyecto que también tenemos justamente como una herramienta tecnológica, es el hecho de llevar a cabo la digitalización de todo el acervo que tenemos. Dentro del acervo que tenemos es impresionante, no solamente esos más de 52,000 volúmenes que tenemos, sino además alrededor de 2,400 libros del fondo reservado, que son obras editadas entre 1501 y 1850 más o menos. Entonces, esas obras tienen que ser conocidas por cualquier persona, por cualquier ciudadano que se acerque. Es decir, estas obras tienen un indudable valor intelectual, pero no solo ello. Nosotros, a partir de unos años para acá, nos convertimos en una biblioteca de las pocas bibliotecas en el mundo, quiero decirle, de las propias bibliotecas en México y de las pocas bibliotecas en Latinoamérica que tienen libros incunables, es decir, libros que fueron editados entre 1450 y el año 1500. Pues aquí tenemos libros de esa naturaleza. Entonces, qué bueno que aquel estudioso, que aquel estudiante pueda conocer obras de hace 500 años, ¿no? Pedro, vamos a invitar a todos los que nos están, a la audiencia que nos está viendo, todo el cariñoso público, que nos envíen preguntas y dudas que tengan, porque mucho de lo que es, siempre decimos, el conocimiento es una experiencia. Creo que cuando tú tienes alguna pregunta, y esto va, porque me gustaría preguntarte, Pedro, ¿cómo la gente puede ayudar a este proyecto? No solamente aquí en México, sino a nivel internacional, para que esto siga creciendo, porque lo que me acabas de plantear es una vía que durante mucho tiempo se vino como platicando, ¿no? Cuando hablábamos de políticas culturales, siempre hablamos como en el éter, ¿no? Cuando lo aterrizas es cuando es complicado, como tú lo acabas de decir. Cuando te voy a hacer cultura en las comunidades, la gente le suena muy romántico, pero ya ponerlo en logística, en números, en costos, en desplazamientos, en comidas, ya ahí empieza a cambiar todo el romanticismo, deja de ser romántico, ¿no? La gente dice, no, es que sí soy un idealista, pero sin fondos no puedes concretar los ideales. Así es. Entonces me gustaría que nos dijeras cómo puede sumarse las personas que, sobre todo quizá muchos paisanos que están en Estados Unidos o en América Latina, gente muy querida, hermanos, y en el mundo, ¿cómo pueden acercarse al Centro Cultural? Bueno, obviamente pues tenemos una página, tenemos muchísimos contactos de gente que puede ayudarnos, y especialmente nuestra página ya tiene un sistema en donde se puede llevar a cabo donaciones. O sea, la gente puede ponerse en contacto, puede hacer una donación sin ningún problema. Algo muy importante, somos una fundación, una asociación civil que tenemos la posibilidad desde el punto de vista fiscal inclusive de dar recibos deducibles. Entonces esto desde el día 1 lo tenemos. No fue fácil el instrumentar este tipo de mecanismos, pero al día de hoy ya lo tenemos. En términos de lo que es, por ejemplo, has creado un grupo de danza folclórica. Sí. ¿Cómo es que nace? Más que te voy a preguntar que eso es cómo nace esta idea de hacer cultura, Pedro. Porque sé que tú eres una persona, un hombre de leyes, un hombre instruido, y de dónde nace esta necesidad de dejar un legado. ¿Por experiencia propia? Mira, más que, digamos, dejar un legado como tal, digamos, desde niño viví la pobreza en carne propia. Viví la dificultad de las personas para asistir a una escuela. En mi caso, me formé en escuelas públicas, pagando cantidades pequeñas y además trabajando, como ya lo dijo el video, desde los 6, 7 años de edad, rentando cuentos. Y estoy convencido, eso estoy totalmente convencido, porque hay ejemplos que ya hemos visto de otros países, como cuáles, como Corea del Sur, por ejemplo. Corea hace 30 años era un país más atrasado que México. ¿Qué lo saca adelante? La educación. Y si nosotros vemos los países más desarrollados en el mundo, tienen niveles de educación mucho mejor. Y eso les permite
no solo que los ciudadanos tengan un nivel de conocimientos, sino además que tengan la capacidad de discernir, de decidir en la vida pública. Entonces, estoy plenamente convencido que la educación es lo único que va a cambiar este país. Ni la política, ni la pandemia, no. La pandemia simplemente ha sido detener el mundo, detener la vida esa que llevábamos tan apresurada para hacer una reflexión en el camino, para decir, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, yo lo que sugiero es empujemos a la educación. ¿Por qué? Porque de una condición socioeconómica muy difícil para mí, para mi familia, donde mi padre ganaba el salario mínimo y éramos 9 hermanos, teníamos que trabajar los hijos, no había de otra. Entonces, algo que, digamos, ha logrado que cambie yo un poco de esa condición socioeconómica ha sido la educación. Entonces, la educación que he recibido en escuelas públicas, otra que he tomado en escuelas privadas, y además 32 años que he dado clases a nivel universitario, me ha hecho estar en contacto con muchísima gente, conocer la problemática real y ver que esto nos puede ayudar, nos puede cambiar. Simplemente el que sepas leer, el que sepas escribir, el que sepas redactar, el que sepas sumar, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad al día de hoy en los exámenes que se hacen a nivel internacional o a nivel nacional? Que nuestro país reprueba. Entonces, tenemos que hacer un cambio dramático y yo invito a toda la gente a que podamos todos poner nuestro granito de arena, que eso es lo que yo he hecho. Poner un granito de arena para mejorar la condición de los seres humanos de nuestro México. Pedro, hay una pregunta que a mí me gusta mucho, qué bonita pregunta. ¿Cómo imagina la biblioteca ideal? Híjole, es muy difícil saber cómo se imagina la biblioteca ideal, pero hay cuando menos 2 elementos muy importantes aquí. Y uno lo vamos poco a poco convirtiendo. Tiene que haber un bibliotecario activo, tiene que haber un bibliotecario que le guste su trabajo. Normalmente yo a las bibliotecas que iba eran bibliotecas oscuras y el bibliotecario estaba con los pies arriba en un escritorio o dormido o haciendo cosas menos de la biblioteca. Y entonces eso es parte de lo que les he dicho yo a los chicos aquí, a los bibliotecarios, a quien por cierto felicito y reconozco el trabajo, no solo de los bibliotecarios, sino de todo el equipo que tenemos aquí, porque hay muchísima gente atrás de todo esto, de este proyecto. Entonces, hay que ir por el usuario. Entonces, el bibliotecario tiene que ir por el usuario primero aquí en nuestro país, que en otros países no es así. Y a mí me encantaría que nuestras bibliotecas estuvieran llenas de usuarios, llenas de niños, llenas de jóvenes y llenos de adultos mayores, como por ejemplo lo están en los países nórdicos. Quizás porque allá quieren ahorrarse la luz en sus casas, de que tienen que estar con calefacción pagando, y se van a las bibliotecas públicas. Entonces allí en esas bibliotecas públicas encontramos niños y mayores de edad conviviendo, porque los mayores de edad lo que hacen es leer los periódicos, es enterarse de las noticias, y creo que es algo muy importante. Me han mandado unas preguntas y dice, bueno, creo que la pregunta como usuario, ¿cómo puedo ayudar al Centro Cultural? Ya lo contestó el doctor, que es comunicándote y viendo las fórmulas pues de interrelación, ¿verdad? Aquí me preguntan, cuando tenga usted la bibliobús, ¿cuál sería el primer reto, don Pedro? Bueno, llegar primero a todas las comunidades del municipio. Tenemos que ir a cada una de las comunidades, a cada una de las escuelas y hacer que las comunidades quieran al bibliobús. Así como cuando niños escuchábamos la campanita del carrito de los helados e inmediatamente lo identificábamos, nosotros queremos tener también un sonido propio para que los niños, los jóvenes, los adultos
escuchen el sonido, la campanita, y vean, ahí viene el bibliobús. Entonces, eso sería un gran reto y un gran gusto, poder llegar a todas las comunidades de el municipio y posteriormente del estado. Y ojalá que esta iniciativa sea adoptada por muchos estados de la República. Me recordaste aquella película de Billy Elliot cuando entra al bibliobús y se lleva el libro de ballet, ¿no? Sí, claro. Como una biblioteca te puede inspirar. Me dicen, ¿cuáles han sido los principales artistas que han pasado en el Centro Cultural, en los eventos culturales? Híjole, han pasado muchísimos. No quisiera dejar a ninguno atrás. Voy a leer los artistas que han pasado, porque increíblemente muchos artistas nacionales y extranjeros nos han acompañado, y algunos de ellos inclusive lo han hecho de manera gratuita. Óscar Chávez, que recientemente acaba de fallecer, Tania Libertad, Eugenia León, Fernando Delgadillo, los centeneros de Pepe Bustos, el egipcio Mohamed Gareb, un bailarín. Hemos tenido a titiriteros de Rusia, de España, de Alemania, un ballet de Rubí, España, Celso Duarte, muy querido por nosotros, ha estado aquí, Rosy Arango, Flor Amargo, Margie Bermejo, grupos de danza de Japón, de Cuba, de Tailandia, hemos tenido aquí. También ha estado Natalia Toledo, David Huerta, Lili Aragón, Irma Dorantes, Francesca Guillén, Laura Zapata y por supuesto también Ariel López Padilla. Sí. Y digo que me invitó aquí mi amigo Luis Partida, me dio la oportunidad de conocerte, que ha también participado. Y René Cardona también. Y que nos debe un video, por cierto. por ahí anda, lo estamos. Sí. Pedro, ¿cuál sería el primer paso en este nuevo paradigma que estamos viviendo como sociedad, donde lo que representaría hacer cultura, siento que es un momento de la sociedad en que estamos disociados, en el sentido que estamos pasando una confrontación, que no es que lo convoque una persona, sino que ya la vivíamos, pero subterráneamente. Y creo que, yo creo que vamos a coincidir que es a través de la cultura y la educación que la vamos a llevar a cabo, como tú lo decías. Y a mí me gustaría que tú nos dieras tu punto de vista, porque tú lo has logrado, cuando mencionaste en esta comunidad que tiene estos contrastes, que tiene una población de inmigrantes, que normalmente son investigadores, hay muchos artistas, cineastas, que antes vivían encapsulados, ¿no? Claro. Y querían ver algo de cultura y se iban a la Ciudad de México o se iban a Cuernavaca, y de pronto encontraron en este espacio un lugar de coincidencia y de convivencia. Y creo que en esta parte, ¿cómo podemos nosotros como sociedad encontrar más Pedro López Elías? Pero no sean muchas veces, Tuco, porque en tu experiencia personal encontraste la fuerza y la inspiración de decir, yo vengo de un lugar donde no tenía oportunidades y a través de la educación tuve oportunidades, me forjé oportunidades. Pero muchas otras personas que no lo creen así, que sí tienen el capital, los recursos y desconfían. ¿Por qué? Porque se roban los recursos, porque usos y costumbres. ¿Cómo regresarles esa confianza? Y es algo que hemos platicado tú y yo, Pedro. Claro. Que yo creo que debería haber un movimiento o se institucionalice una tercera vía, que haya bibliotecas privadas y centros culturales privados. Porque este es tu patrimonio en el sentido, como dicen, material, pero el día a día en tu trabajo es un compromiso, y yo lo veo en tu equipo. Es un equipo muy disciplinado, que quiere su lugar de trabajo, que sabe lo que significa en su comunidad. Y yo creo que eso tarde o temprano permea en las otras bibliotecas. Creo que las bibliotecas que están cerca del Estado voltean siempre a ver, es un referente. Y te lo digo con conocimiento de causa, el centro allá en Anenecuilco, con la Casa de Cultura, suspiran, dicen, ojalá nosotros tuviéramos ese espacio, ¿no? Pero ¿cómo podríamos lograr? Creando una asociación de bibliotecas privadas. Bueno, en
digamos, actualmente existe una red de centros culturales tanto en Tepoztlán como en todo el estado. La verdad es que tenemos que empujar más este proyecto, y algo que tenemos que hacer aquellos que estamos comprometidos con la educación y la cultura es hacer un cambio primero de vida, es decir, nosotros en lo personal, ser más humildes, ser menos orgullosos, ser menos materialistas, ¿ok? Porque el día que nos vayamos al otro mundo, como dicen, el día que llegue nuestra muerte, no nos vamos a llevar nada, nos vamos a llevar la satisfacción de haber ayudado, de haber dado la mano al necesitado. ¿Y quién es el necesitado? Toda aquella persona que está cerca de nosotros y que tiene necesidad de ser escuchado, de que lo enseñes, de que lo eduques. Y entonces yo me he dado cuenta que tenemos que estar unidos, en las personas. No tenemos que estar divididos. Para poder hacer cosas buenas, interesantes, tenemos que ir todos en la misma dirección, tenemos que trabajar por un proyecto común y tenemos que buscar el beneficio de nuestro país. Si no logramos eso con un cambio inicial de vida de cada una de las personas para poder incidir en los demás, va a ser muy difícil. El día que fue la inauguración, yo dije algo importante que todavía lo recuerdo hoy. Quiero que esto sea un ejemplo para aquellas personas que tienen recursos, que tienen dinero, para que sepan en qué se puede utilizar el dinero. Demos parte de lo que hemos logrado en nuestra vida en favor de la comunidad, en favor de la sociedad. Y eso nos va a dar una gran satisfacción, eso nos va a dar un gran, vamos a llamarle, un reconocimiento personal de cada uno de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos ayudando a nuestros hermanos. Pedro, ¿y hay planes para ampliar las instalaciones de este centro? Pues sí, nos encantaría, cuando menos ya tenemos un estacionamiento que no teníamos porque era un problema. Sí, me acuerdo. También nos generó un problema con los vecinos, ¿verdad? Pero ya tenemos un espacio de estacionamiento, digo, poco a poco va esto mejorando. La verdad es que las autoridades municipales y las autoridades estatales nos han entendido, nos han comprendido, hemos tenido apoyo de parte de ellos y sí nos encantaría, digamos, tener físicamente un espacio todavía mucho más grande para alojar a más personas. Aquí tenemos un espacio en donde se llevan a cabo los eventos, digamos, al aire libre, por así decirlo, aproximadamente 300, 350 personas. Entonces, no podemos tener un evento mucho más grande. Entonces, cuando han venido algunos artistas como los Santaneros o como ha venido Oscar Chávez, hemos tenido que recurrir al auditorio municipal porque pues ahí es un lugar mucho mayor, ¿no? Entonces, eso nos encantaría también tenerlo sin duda, pero sobre todo nos encantaría seguir impactando con la gente, seguir interactuando con todas las personas de la comunidad. Pedro, refiéreme específicamente un niño que haya llegado hace 6 años y que hoy seguramente tendrá el doble de edad. ¿Cómo lo viste llegar y cómo lo viste hacer de este lugar su casa? Bueno, tenemos varios casos, debo decirlo. Simplemente cuando quisimos instrumentar el servicio como un servicio bibliotecario, el préstamo a domicilio, pues fue un problema, porque obviamente sabíamos del riesgo de que si le prestas a alguien un libro, probablemente no regrese, ¿verdad? Claro. Lo que se dice, nunca prestes un libro, ¿verdad? Sí. Y hasta malamente se dice, oye, es un tonto el que presta un libro y más tonto es el que lo regresa. Pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a prestárselo. ¿Y a quién se los prestamos? Pues a nuestros usuarios más asiduos. Entonces, debo decirles que hay muchísimos niños que vienen aquí y hacen su tarea. Y hemos tenido casos de niños
que poco a poco vinieron al área infantil y ahora ya son adolescentes, ya están aquí con nosotros, siguen, sus padres los siguen trayendo, algunos de ellos participan más activamente en algunas actividades, algunos más grandecitos los hemos tenido como becarios aquí también, pero es un gran gusto el verlos crecer y saber el gusto que tienen por la lectura y por las artes. Hubo un episodio muy trágico que fue el sismo. ¿Cambió la perspectiva de eso? Como tú dices, esta es la pandemia, ha cambiado la psique a nivel global, pero aquí hubo un momento en que el sismo cambió mucho lo que estaba pasando, ¿no? Sí, de hecho nos volvimos nosotros un participante muy activo, porque el sismo, justamente que tuvo su epicentro aquí en el estado, de repente tuve que hablar con nuestros bibliotecarios y el personal, y la verdad es que todos muy comprometidos. Entonces, de ser bibliotecarios de carrera, de ser bibliotecarios que leen cuentos a los niños, se convirtieron en voluntarios para ayudar a la gente, no solamente a llevar víveres, a llevar bienes para ayudar a las personas, sino también les pedí que fueran a llevar cultura. Entonces, fue algo que hicimos de manera extraordinaria, porque el sismo, como una pandemia, pues obviamente genera miedo, genera incertidumbre, genera problemas, déjenme llamarlo de alguna manera, que afectan a la mente, y entonces les llevamos cultura y les llevamos cosas de distracción. Y fue maravilloso ese trabajo que los chicos realizaron y que lo siguen haciendo todavía, no solamente aquí, sino que siguen saliendo a las comunidades. Lástima que ahora con las medidas que se tienen, pues entonces tenemos que trabajar a través de este tipo de herramientas tecnológicas que nos da la modernidad. Pedro, me preguntan aquí, ¿qué organizaciones son las que apoyan el Centro Cultural? Mira, muchas organizaciones, tanto en el ámbito oficial como en el ámbito privado, en el ámbito de la cultura, y me voy a permitir, si me lo permites, claro, darle lectura a estas organizaciones. Algunas de ellas coincidimos mucho en el trabajo que venimos desarrollando, otras pues el apoyo es moral, pero también vale, o sea, aquí hay de todo, hay apoyo moral, que nos regalen un libro, que nos den donación, que nos regalen una computadora, que nos regalen un micrófono, que nos regalen unas luces, todo vale, todo cuenta, que nos regalen talleres, que nos regalen material para desarrollar los talleres, también cuenta. Claro. Y yo quisiera rendir tributo y agradecimiento, por supuesto, en primera instancia a Dios, que nos da la vida y nos permite estar aquí. También agradecer a mi familia, con quien cuento un apoyo muy importante para seguir haciendo este trabajo, especialmente de mi hija Fátima, pero también quisiera agradecer a las autoridades del Ayuntamiento de Tepoztlán, que siempre nos han apoyado, a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que encabeza el doctor Marx Arriaga, y al coordinador estatal en Morelos, el licenciado Jesús Reyes, que nos ha apoyado, la Secretaría de Cultura del Estado, a cargo de Margarita González Arabia, como secretaria de Turismo y Cultura, nos ha apoyado mucho, al igual que la Secretaría de Cultura Federal, a cargo de la maestra Alejandra Fraustro, y ha habido una serie de organizaciones, algunas de ellas privadas, como una sociedad astronómica Nibiru, que con el apoyo de la doctora Guadalupe Cordero siempre nos ha apoyado, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, la Fundación Espinosa Ru García, la Fundación Mario Moreno Cantinflas. También agradezco a la Asociación de Bibliotecarios Móviles de España, que nos ha apoyado, el licenciado Roberto Soto, que es su presidente. La verdad es que hemos sentido un gran apoyo por parte de él. Otra organización de juguetes, Huihuiurca, el Centro Cultural de España en México, hemos recibido un gran apoyo.
del grupo Avery, que nos ha hecho donación de materiales, de la agencia Montalvo, que tiene Pepe Montalvo. La verdad, ha estado muy comprometido con el proyecto y estamos trabajando en cosas muy interesantes. IBI México, Planetario del Museo Universum, José Antonio Badía de Leyendas Legendarias, el Programa Nacional de Salas de Lectura, el Colegio Nacional de Bibliotecarios y la comunidad docente del Estado de Morelos. Y por supuesto, aquí estoy hablando de organizaciones, pero ha habido muchísimas personas en lo individual que nos han ayudado, que nos han apoyado. Por supuesto, te agradezco a ti, que en diversas ocasiones has estado aquí con nosotros, cuando hemos hecho el Festival de la Danza, en el Día Internacional de la Danza, todo el equipo que trabaja aquí con nosotros en la parte de, no solamente de la coordinación, sino de bibliotecas, las personas que nos ayudan en mantenimiento, y también agradezco a muchísimos trabajadores que estuvieron aquí haciendo un esfuerzo importante al construir esta obra maravillosa, y también pues al arquitecto Javier Alal le agradezco mucho que haya coordinado todo este esfuerzo físico para estar aquí. Entonces hay muchísimas personas, creo que me tardaría 20 minutos, 30 minutos en reconocer de manera individual a cada quien. Pedro, ya me avisan que nos quedan 5 minutos para que no se corte el tiempo. Si tú tuvieras que compartirles, porque no mandarles un mensaje, sino compartirles lo que ha significado la satisfacción o la experiencia de haber creado este centro cultural, ¿qué nos podrías decir al respecto? Lo que tú sientes de haber sido un sueño y verlo ahora y ver todo este proceso, este crecimiento, y que además lo ves que tiene vida para el futuro. Claro. Primero quiero decir, como lo señalaba con anterioridad, ni yo me lo imaginé. Es decir, tenía un sueño de tener una biblioteca personal, pero nunca tuve un sueño de tener una biblioteca pública. Entonces, esto ha venido creciendo poco a poco. Si me dijeras al día de hoy, regresamos 7 años, 8 años atrás, ¿lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer. Es una satisfacción enorme, no tienes idea, el ver a los niños, especialmente a los niños cuando llegan aquí desde bebés, que no saben hablar, solamente emiten sonidos guturales y poco a poco van caminando y empiezan a leer. Eso es una satisfacción enorme. El reto de la educación lo veremos hacia futuro, hacia años más adelante, cuando este país cambie. Y estoy seguro que lo vamos a ver. Estoy plenamente convencido que el sector privado, que los empresarios, que las personas a quienes les gusta la educación y la cultura, estamos haciendo un esfuerzo adicional al que llevan a cabo las autoridades oficiales con políticas públicas. Entonces, es una herramienta más y estoy convencido de que vamos a salir adelante y que este país va a cambiar. Ojalá y que sea mucho antes de lo esperado. Pues prácticamente quisiera, bueno, todavía me queda una pregunta. Dice, ¿en dónde ha participado el ballet del Centro Cultural? Bueno, el ballet, debo platicarles algo de origen. En esta simbiosis de personas, digamos, nativas y tepostizos, como le llaman aquí en Tepoztlán, realmente el ballet está formado de personas de la comunidad, que son algunos de ellos chicos, chicas, que son estudiantes de preparatoria, algunos ya ingresaron a la universidad, y también, muy importante decirlo, hay personas que trabajan en actividades domésticas aquí mismo en el valle. Platiqué con la maestra Salgado, que ella es la directora del ballet, y resulta que me dijo, oiga, estas personas no saben bailar, no saben. O sea, le dije, no importa, maestra, aquí viene la persona que no sabe, y de ese es el tipo de persona que queremos. Por favor, le pedimos que les enseñe.
Y entonces, en algunos casos hemos tenido ejemplos donde viene la mamá y la hija, donde viene la abuelita y la nieta. Imagínate, entonces conviven. ¿Qué es lo que necesitábamos? Una maestra con un empuje enorme, apoyo de aquí, del Centro Cultural, para que tuvieran vestuario, para que pudieran ensayar, para que tuvieran un espacio, y lo tenemos. Y poco a poco han ido avanzando, avanzando, avanzando. Por supuesto, no son profesionales, son amateurs, pero algo bien importante, se han presentado en varios festivales. Desde el Jardín Borda aquí en Cuernavaca, en varios eventos, aquí mismo en el estado, como se han presentado en Saltillo, se han presentado en Michoacán, se han presentado en Mérida, en Yucatán, y obviamente en Zacatecas también, y se presentarán en muchos otros sitios donde nos inviten. Créanme que sí iremos. Obviamente entiendan y comprendan que no son profesionales, porque no queremos bailarines profesionales, queremos gente del pueblo que le guste la danza, el baile, y creo que hemos logrado esa conjunción. Es que justamente eso, Pedro, creo que la esencia de un centro cultural, ahí parte el fundamento, ¿no? En que una persona se acerca a la cultura de una forma en que le nutra y que cree vínculos con su familia, porque de ahí surge todo, y con su comunidad. Pues creo que con esto cerraríamos. Quizá si tú quieres aportar algún último mensaje, Pedro. Pues muchas gracias, Ariel, muchas gracias a la gente que nos está viendo en las redes sociales. Ojalá y puedan contribuir con nosotros, lo necesitamos mucho. Ya lo dije hace un rato, el reto principal aquí es la parte económica. No tenemos presupuesto, pero tenemos ideas. Sabemos innovar, sabemos crear cosas nuevas, y eso es lo que queremos. Entonces, invitamos a la gente, no solamente a que nos mande ideas, sino que quiera participar activamente. Estamos abiertos. Y aquellos que quieran ayudarnos de manera material y económica, también existen las herramientas en nuestra página. Pueden buscar nuestra página de internet y ahí tenemos un sistema de PayPal para que puedan llevar a cabo donaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Esto fue Tarde de Letras.